Bienvenidos, vamos a ver el arranque por resistencias estatóricas de un motor trifásico, que consiste en conectar a las bornas del estator unas resistencias para hacer un arranque reduciendo la tensión. Así, a su vez, al reducir la tensión reduciremos la intensidad, que es lo que se busca en la mayoría de arranques trifásicos de motores de inducción. Esto es debido a que cuando se produce el arranque de un motor de inducción se consiguen unas corrientes muy superiores en el arranque, es decir, entre 5 y 8 veces, no en todos los casos, pero en bastantes casos de ellos, corrientes muy superiores a la nominal. En algunos casos, pues entre 5, 8 e incluso 10 en algunos casos. Esto se ve reflejado en que el reglamento de electrotécnico de baja tensión tiene unas tablas que se deben cumplir para reducir las corrientes en el arranque. Y aquí tendríamos la intensidad en el arranque partido de la intensidad a plena carga en el estado estacionario, sí, cuando ya ha llegado a la velocidad nominal, para diferentes potencias. Para ellos normalmente tenemos que trabajar en el tipo de arranque para reducir la intensidad. Hay varios tipos de arranque que trabajan la tensión reducida, como el más conocido es el arranque estrella-triángulo. Luego tendríamos el de resistencias estatóricas, que es el que vamos a ver hoy. Autotransformador también lo tendríamos, y luego pues tendríamos el arranque electrónico, que podría ser por un arrancador suave o con un variador de potencia, que también se utiliza pues para el control de par, si tuviéramos control vectorial, o en muchos casos más bien para la frecuencia, ¿sí? Para variar la velocidad. Y luego, independiente, tendríamos el del rotor bobinado, que es la minoría de los casos. Sí, hoy en día el 95% de los rotors son de jaula de ardilla o rotor en cortocircuito, como se conoce. Esto es debido a que es mucho más caro el rotor bobinado y que además requiere un mantenimiento. Por eso cada vez se trabajan menos. Este arranque es un poco diferente, lo veremos en otro vídeo. Y si tuviéramos una batería de motores, podríamos hacer el arranque FIFO o LIFO, sí, first in, first out, y hacer un arranque secuencial de motores. Y luego el clásico arranque directo. Pero como ya os he comentado, al tener unas intensidades muy altas, pues hay que reducirlas en el arranque. Como consecuencia de esto, como podemos ver aquí, igual que reducimos la intensidad con la reducción de tensión, también reducimos el par. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Si el motor va muy justo, es posible que no pueda con la carga. Aquí tenemos la reducción de la intensidad desde este punto hasta este otro punto, y la reducción del par de este punto a este otro punto, en función de la velocidad que la tenemos aquí. N es la velocidad del motor, ¿de acuerdo? Dicho esto, volvemos al circuito. Pues como os comentaba, el arranque por resistencias estatóricas estaría las resistencias en el esquema de potencia, que las podríamos ver aquí. Hay diferentes tipos, más sencillas y bastante más complejas. Son resistencias de potencia y se usan en varios tipos de arranques. También son las mismas que se usarían en resistencias rotóricas o en su caso de frenado, ¿vale? Como son de potencia, podríamos verlas en arranques estatóricos, en arranques rotóricos, y en frenado de motores también lo podríamos ver. Vamos a ver ahora el esquema de potencia, que tendríamos un disyuntor o termomagnético, un relé térmico
el contactor y las resistencias de frenada. Tendríamos un segundo contactor que cuando ya se hubiera producido el arranque tras unos 5 segundos, dependiendo del motor, tendríamos que ir viéndolo, ¿no? Pero unos 5 segundos, 5 o 7 segundos es lo que tarda como máximo en el arranque, dependiendo de la carga. En este caso, cuando ya haya acabado el arranque, pasaríamos a este de aquí, que bypasearía las resistencias y trabajaría a tensión nominal, ¿sí? Visto el esquema de potencia, en el esquema de control tendríamos la protección magnetotérmica también de fase y neutro. El relé tiene asociados, sí, este y este de aquí son un solo elemento, que podéis ver un vídeo que os dejo arriba. Y estos son los contactos auxiliares, el cual tiene uno normalmente cerrado y uno normalmente abierto. El normalmente cerrado, cuando se active el relé, nos va a abrir el circuito, ¿sí? Y va a caer el motor porque va alimentado del circuito de control, va controlado, disculpad, del circuito de control, y uno abierto que al cerrarse nos va a indicar la falla con un LED rojo. A su vez tendríamos la realimentación del KM1 que vendría por aquí, ¿sí? Tendríamos la bobina del KM1 con su realimentación para mantener el arranque del motor, con su temporizador que al cumplirse el arranque cerraría este contacto de aquí y nos activaría el KM2, que a su vez con el contacto normalmente cerrado del contactor abriríamos el temporizador y no quedaría, ¿vale? Además tenemos un LED aquí, un LED azul que nos va a indicar que está en el arranque, y cuando se active el contactor KM2 nos va a decir que ya está arrancado con un OK. Vamos a hacer la simulación y lo vemos. Cerramos las protecciones y le damos a marcha. Marcha, se activa la bobina del KM1, la realimentación con lo que se ha cerrado el contactor y se está produciendo el arranque mediante resistencias. Cuando se cumple, se cierra este contacto de aquí y se cierra el contactor KM2. Con eso conseguimos que se quede alimentado aquí y se trabaje a tensión nominal. Y como os he comentado, abrimos con el contacto normalmente cerrado, abrimos esta parte de aquí, con lo cual cerramos, dejamos de realimentar el contactor y reducimos las pérdidas, ¿sí? Tanto el contactor como el relé temporizado. Visto esto, haríamos la falla por relé térmico, que como os he comentado, los contactos auxiliares, uno abre circuito y el otro nos marca la falla del relé térmico. Y nada, en cuanto rearmáramos el relé, ya volvería a funcionar el circuito. Cualquier duda en los comentarios, compartid si os ha gustado, like y suscribiros. Cualquier cosa lo ponéis en los comentarios.